Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Me llamo Alex y en el año 2021 trabajaba en el turno de recepción de la mañana en el Rodeway Inn, ubicado en la zona sur de Venice, Florida. Era el típico motel de carretera con unos 30 años de antigüedad, justo el que uno se imagina cerca de cualquier autopista de la costa del Golfo. 2 pisos, pasillos exteriores, paredes de estuco manchadas por la sal y un letrero de neón de vacancy que zumbaba más fuerte que las propias unidades de aire acondicionado. Tenía 34 años y trataba de terminar mis clases en el Community College por las noches, así que el horario de las 7 de la mañana me venía perfecto. La mayoría de las mañanas transcurrían tranquilas, salidas de huéspedes, café recién hecho y charlas rápidas con las camareras de piso antes de que comenzaran sus rondas. El martes 20 de abril empezó de esa misma manera. El sol ya pegaba con fuerza y las palmas en el estacionamiento apenas se movían. Tina Strader, nuestra jefa de limpieza, fichó a las 8:20. Tenía 46 años. Era madre de 4 hijos y recientemente se había convertido en abuela. Siempre llevaba consigo un enorme vaso térmico lleno de té dulce y me saludaba con la misma broma. Si las habitaciones no me asustan, lo hará el café de este vestíbulo. Le abrí con el zumbador la puerta del cuarto de lavandería para que tomara sus suministros. Luego imprimí su lista de habitaciones ocupadas que debía revisar. Una línea resaltó: la habitación 109. El huésped había llegado tarde la noche anterior. Pagó en efectivo y solo presentó una identificación de Georgia. Steven Havilka, un hombre de unos 30 años, sin placas de vehículo registradas. Lo recordaba porque me preguntó si teníamos cable completo para cuando se quede un buen tiempo. Tina miró la lista y se encogió de hombros. Los que pagan en efectivo siempre dejan la peor propina, murmuró, antes de llevar su carrito hacia el ala este. Para las 8:45 el patio estaba vacío excepto por el canto de las cigarras. Salí a fumar y vi a Havilka apoyado en la barandilla frente a la 109, sin camisa, observando el estacionamiento. Tenía unos ojos muy claros y la barba rala, con el aspecto de alguien que pasaba noches enteras viajando en autobuses. Se dio cuenta de que lo miraba y me sonrió un poco más de lo normal. Le devolví un leve gesto, apagué el cigarrillo y regresé al interior. A las 8:49, Tina envió un mensaje de texto a su esposo, Jeff, como hacía en cada pausa. Casi termino con la primera habitación. Te amo. Guardó el celular en el bolsillo lateral de su delantal y usó la llave maestra para abrir la 109. Un minuto después, la cámara exterior registró a Havilka entrando detrás de ella y cerrando la puerta. No vi esa grabación hasta que la policía me la mostró, pero la marca de tiempo 8:50 se me quedó grabada para siempre. Las camareras de piso llevaban radios portátiles, sin embargo, ninguno escuchamos una llamada de auxilio. Las paredes de ese ala eran de bloques de cemento. Los gritos no atravesaban el triple drywall, ni el zumbido constante de los aires acondicionados empotrados. Lo que ocurrió dentro de esa habitación duró 14 minutos. A las 9:04, la puerta se abrió. La cámara mostró a Havilka saliendo descalzo, sosteniendo sus tenis y una toalla blanca en las manos. Se veía tranquilo, como si fuera en busca de hielo. Luego bajó por la escalera trasera y abandonó la propiedad. A las 9:15, Jeff llamó a la recepción. Tina no responde mis mensajes, dijo con un tono preocupado aunque educado. Le contesté que seguramente estaba en una habitación con mala señal y me ofrecía pasarle el recado. 10 minutos más tarde volvió a telefonear, esta vez con la voz quebrada. Ella nunca se queda en silencio. Le aseguré que haría un chequeo por radio. Tomé el walkie y transmití. Tina, el huésped de la 204 pide algo. Ninguna contestación. Solo un zumbido hueco llenó el canal y después nada.
Me levanté del escritorio, corrí hacia la lavandería y le pregunté a María, la otra camarera de piso, si había visto a Tina. Ella negó con la cabeza. Había estado retirando sábanas en el segundo piso. Decidimos dividirnos. María revisaría el ala norte y yo me dirigiría a la habitación 109, convencido de que encontraría a Tina conversando con el cliente. El pasillo frente a la 109 olía a colonia barata mezclada con cloro. El carrito de Tina estaba estacionado perfectamente junto a la puerta, pero su bandeja de botellas de limpieza estaba en el suelo, como si la hubiese dejado con prisa. Toqué 2 veces. Nadie respondió. Un cosquilleo de nervios me recorrió el cuerpo. Las camareras jamás dejaban sus carritos desatendidos. Pasé mi llave maestra y entré. Las cortinas estaban corridas, la televisión apagada. El cubrecama a medio jalar mostraba manchas oscuras y extensas de óxido, que al principio mi mente interpretó como refresco derramado, hasta que comprendí la realidad. La luz del baño iluminaba el corto pasillo de entrada. Sobre las baldosas estaban los guantes de limpieza de Tina, con los dedos encogidos. Al fondo, la puerta del closet estaba entreabierta. Algo impedía que se cerrara por completo. Eran las piernas de Tina. Me quedé paralizado. Quise retroceder, llamar al 911, hacer cualquier cosa menos acercarme. Pero miré. Ella estaba recostada de lado, con las rodillas dobladas y el delantal torcido alrededor de la cintura. Su rostro estaba hinchado, los labios amoratados. Tenía una toalla enrollada y forzada dentro de la boca, manteniendo la mandíbula abierta. Sus ojos, desenfocados, aún se movían. Seguía con vida. Los minutos siguientes se sienten borrosos en mi memoria. Corrí de regreso al vestíbulo para buscar mi celular. Marqué al 911 e intenté dar la dirección mientras volvía corriendo, con la voz quebrada. María me encontró a medio camino, vio mi cara y empezó a rezar en español. Intentamos sacar la toalla con suavidad, pero estaba demasiado incrustada. La respiración de Tina eran silbidos húmedos. Su polo amarillo estaba empapado en sangre, que también manchaba la pared del closet. Le sostuvimos la mano, repitiendo que la ayuda venía en camino, mientras una sensación de impotencia total me consumía. Cuando la policía de Venice y los paramédicos llegaron, nos sacaron del lugar. Yo me quedé en el estacionamiento, temblando, mientras los agentes cerraban el pasillo con cinta de escena del crimen. Minutos después, la camioneta de Jeff entró derrapando al aparcamiento. Corrió hacia la cinta, gritando el nombre de Tina. Un oficial lo detuvo, lo apartó y le habló en voz baja. Jeff cayó de rodillas. Golpeó el asfalto con los puños y soltó un alarido que no parecía humano, demasiado crudo para ser lenguaje. Ese grito todavía lo escucho cada vez que un olor de motel me resulta extraño. Tina murió en el hospital unas horas más tarde. El forense concluyó que la toalla obstruyó por completo sus vías respiratorias y que los golpes en cabeza y pecho demostraban que la habían golpeado hasta dejar de resistirse. Los detectives abarrotaron el motel durante toda la tarde. Revisaron nuestros discos duros y registraron cada habitación vacía. La lista de sospechosos se redujo rápidamente cuando vieron el video del pasillo. Havilka no había hecho check-out. Simplemente se marchó del lugar llevando sus zapatos en la mano. Las imágenes les dieron un rostro claro. Para la noche, ya circulaban boletines en todas las patrullas del condado de Sarasota. Me fui a casa al caer la tarde, con la ropa aún manchada de sangre oxidada. Me duché 2 veces, pero no conseguí quitarme el olor metálico de las manos. Esa noche falté a clases y me quedé en el porche encendiendo cigarrillos sin parar mientras el cielo pasaba del azul del golfo al negro. El motel, el closet, el grito de Jeff. Cada escena se repetía en mi mente como si fueran grabaciones de seguridad. La policía atrapó a Havilka 2 días después, escondido en un cobertizo detrás de un dúplex abandonado en Northport. Todavía llevaba la misma identificación de Georgia y las suelas de sus tenis estaban manchadas con la sangre de Tina. En los interrogatorios no ofreció motivo ni disculpa, solo respuestas vacías.
Un asistente del fiscal estatal dijo más tarde que simplemente quería quitarle la vida a otro ser humano. El Rodeway Inn cerró durante una semana. La corporación envió un equipo de manejo de crisis que roció ambientadores y reemplazó la alfombra de la 109. Pero las camareras se negaron a volver a entrar solas en esa ala. El funeral de Tina reunió a cientos de personas, familiares, empleados del motel, huéspedes habituales y desconocidos que se habían enterado por los titulares. La ceremonia se llevó a cabo en una pequeña iglesia bautista pintada en tonos pasteles, con asientos de desborde que se extendían hasta el salón comunal. Me senté junto a María en silencio, mientras el hijo adolescente de Tina leía una carta donde decía que la toalla fue lo último que su madre probó en vida. La mitad de la congregación lloraba desconsoladamente. Pasaron las semanas. Los abogados presentaron mociones. Se levantaron las restricciones de la orden de clausura. Los turistas regresaron. El motel volvió a llenarse. Pero la habitación 109 permaneció cerrada, bloqueada por orden judicial y con la puerta sellada con cinta de evidencia. A veces los nuevos huéspedes preguntaban por qué esa habitación de la planta baja estaba clausurada. Yo respondía que eran problemas de plomería. De vez en cuando Jeff aparecía para recoger el último cheque de Tina o dejar pastelitos para el personal. Había adelgazado, con los ojos enrojecidos como si solo pudiera dormir en ráfagas cortas. Se quedaba en el mostrador, mirando a través del vidrio del vestíbulo hacia la 109. Yo nunca sabía qué decir, así que simplemente le ponía enfrente un vaso de café del lobby, y él asentía en silencio a modo de agradecimiento, aunque nunca lo probaba. El juicio se extendió hasta principios de 2025. Finalmente, Havilka se declaró culpable de asesinato en segundo grado. La audiencia fue breve. No hubo jurado, solo el juez, los abogados y la familia destrozada por la pérdida. El magistrado dictó 2 cadenas perpetuas, una por arrebatar la vida de Tina y otra por haber cometido el homicidio durante un robo. A las puertas del tribunal, los reporteros le preguntaron a Jeff si sentía que se había hecho justicia. Él no respondió. Caminó hasta su camioneta, con los nudillos blancos aferrados al volante. Yo seguí la transmisión en vivo desde mi teléfono, durante un receso en mi nuevo empleo en un hostal de carretera 2 pueblos al norte. Cuando el juez pronunció la sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, sentí una mezcla de alivio y vacío. La cámara mostró a Havilka siendo escoltado, con las muñecas esposadas a un cinturón de cadena y la mirada igual de plana que siempre. Bajo la luz fría del cuarto de descanso, me pareció ordinario, insignificante, y allí entendí que el verdadero terror radica en lo normal que puede lucir un asesino minutos después de haber destrozado una vida. Han pasado 4 años, pero algunos detalles todavía me sacuden con claridad. El carrito inmóvil frente a la 109, el olor a cloro que pronto se volvió cobre, el silencio donde debería haber sonado la voz de Tina por la radio. Recuerdo la medida exacta del pasillo hasta el closet, 12 pies. Una noche después de la reapertura del motel, lo medí yo mismo. Necesitaba confirmar lo poco que se requiere para borrar el futuro de una persona. Ya no trabajo en turnos nocturnos. Si un huésped paga en efectivo más de 2 noches, anoto el número de la habitación con tinta roja. Aprendí a fijarme en zapatos que se llevan en la mano en vez de puestos, en arañazos frescos en las manos, y en quienes preguntan si las cámaras apuntan a las escaleras traseras. A veces esas precauciones parecen exageradas, pero entonces recuerdo a Tina, a las 8:49 de la mañana, enviando un mensaje de amor creyendo que sería un día común. 1 minuto después, un desconocido cruzó una puerta a la que jamás debió entrar. La gente me pregunta por qué sigo en el sector hotelero después de lo ocurrido, y una parte de mí piensa que quedarme es una forma de rendirle testimonio a Tina. Asegurarme de que las cerraduras se cierren, que las cámaras graben, que las toallas se usen solo para lo que fueron hechas. La mayoría de las mañanas volvieron a ser rutinarias. Se prepara el café, los huéspedes se quejan del wifi y los carritos de limpieza traquetean sobre el concreto. Sin embargo, cada vez que una camarera gira la llave maestra en una habitación ocupada,
Contengo la respiración hasta escuchar su voz en la radio, alegre y viva. Eso es lo que significa el verdadero horror cuando es real. No son fantasmas ni truenos a medianoche, sino una habitación de motel iluminada por el sol a las 9 de la mañana y 14 minutos silenciosos que nadie podrá rebobinar jamás. Historia 2. Era un tranquilo sábado por la tarde, a inicios de mayo. El sol ya se había escondido detrás de nuestra fila de casas y el cielo, visto desde la ventana de mi habitación, tenía ese tono azul profundo que siempre me avisaba que la noche se acercaba rápido. Mi nombre es Daniel y acababa de cumplir 12 años el mes anterior. Mis padres habían salido a una boda por la tarde. Un compañero de trabajo de mi papá se casaba. Me prometieron volver antes de las 10 de la noche, así que me dejaron a cargo de mi hermano menor, Kyle, que tenía 7 años. Ya habíamos hecho esto varias veces y nunca pasó nada. Me sentía bastante adulto por ello. Las reglas de mamá eran sencillas: mantener las puertas cerradas con llave, llamarlas si pasaba algo raro y acostar a Kyle antes de las 9:30. Esa noche cenamos pizza que había sobrado a eso de las 6. Kyle agarró su tableta y bajó a ver caricaturas. Yo dejé mi puerta entrecerrada y encendí mi PlayStation. Elden Ring me pareció el juego perfecto para llenar esas horas lentas. Coloqué mis bocadillos en el escritorio. Refresco, media bolsa de papas y un tubo de galletas. Y me puse los audífonos. Durante la primera hora no pasó nada. Exploré ruinas digitales y luché contra enemigos gigantes. Cada vez que pausaba, alcanzaba a oír débilmente las voces alegres de los dibujos animados subiendo desde la sala. Cada pocos minutos revisaba el reloj del celular para no olvidar la hora de dormir de Kyle. A las 8:30 hice una pausa. Me estiré y abrí un poco más la puerta para que entrara aire fresco. La luz del pasillo seguía encendida. La puerta del cuarto de Kyle al fondo estaba oscura y cerrada, señal de que aún estaba abajo. Le grité: «A la cama en 1 hora». No contestó, pero escuché cómo la risa enlatada de su caricatura se detenía un segundo y luego continuaba. Debió haberme oído. Para las 9:15 yo estaba concentrado en una pelea difícil del juego, completamente inmerso. Fue entonces cuando lo sentí. No un sonido exactamente, sino un cambio en el aire a mis espaldas. Cuando algo en la casa se altera, aunque sea mínimo, el cuerpo lo percibe antes que el cerebro. Pausé el juego, silencié el auricular y escuché solo el leve zumbido del ventilador del techo. Giré la cabeza. Mi puerta ya no estaba cerrada como la había dejado. Se había abierto unas 2 pulgadas. Por esa rendija pude ver parte de la pared del pasillo y algo más. Un ojo. No, 2 ojos abiertos de par en par. Eran de Kyle, pero algo estaba mal. Sus pupilas eran enormes, tan grandes que se tragaban todo el color del iris. Con la débil luz del pasillo parecían totalmente negras. El resto de su rostro mostraba una sonrisa demasiado amplia, más que cualquier sonrisa normal, como si fuera una máscara. Estaba inmóvil, casi pegado a la rendija. Por medio segundo me quedé helado, sin saber cómo reaccionar. Apenas logré susurrar: «Kyle». «Amigo, ¿qué haces?». No parpadeó, no habló, solo mantuvo esa enorme sonrisa. Podía escuchar mi pulso en los oídos. El corazón me latía acelerado. Me puse de pie y di 2 pasos hacia la puerta. Las bisagras chirriaron al abrirla. El pasillo estaba vacío. Ni Kyle, ni pasos, ni risitas. Me asomé y miré hacia la escalera. La luz nocturna de abajo proyectaba un débil resplandor en la pared, pero no vi a nadie. Volví a susurrar su nombre. Silencio. Caminé rápido por el pasillo y miré dentro de su cuarto. Limpio, intacto, la cama todavía hecha. Revisé la habitación de mis padres. Nada. Corriente fría entraba por la ventana del baño, abierta de antes. Una rama rascaba el revestimiento exterior haciendo un murmullo seco. Esto tenía que ser una broma. A Kyle le encantaban las bromas. Pero los ojos, esa sonrisa, sentí un escalofrío en el estómago.
Me obligué a tranquilizarme. Los hermanos menores asustan a los mayores a propósito. Es normal. Bajé las escaleras con cuidado. Cada peldaño crujía más fuerte de lo habitual. La televisión de la sala mostraba la pantalla en pausa de la app de streaming. La tableta de Kyle estaba en el sofá con las caricaturas aún reproduciéndose. Su manta azul favorita estaba arrugada en el piso. Ninguna señal de él. Probé la puerta corrediza trasera, cerrada con llave. La puerta principal, cerrada. Las ventanas del comedor, cerradas. Solo entonces noté la hora, 9:26 de la noche. Faltaban 4 minutos para su hora de dormir y no aparecía. Lo llamé de nuevo, más fuerte. La única respuesta fue el motor del refrigerador encendiéndose. Entré a la cocina, encendí la luz más brillante y tomé mi celular para llamar a mamá, pero me detuve. Si Kyle saltaba detrás del sofá en ese instante, mamá pensaría que yo no podía encargarme de una simple noche de niñera. En vez de eso, marqué el número del smartwatch infantil de Kyle. Sonó en el cojín del sofá donde lo había dejado antes. Genial. De pronto un golpe resonó desde el piso de abajo, en el medio baño junto al lavadero. La tapa del inodoro se cerró de golpe y luego silencio. Ese baño tenía la tapa floja que siempre se azotaba si alguien la tocaba. Corrí hacia allá. La luz del lavadero estaba apagada, pero la puerta del baño dejaba ver una línea brillante alrededor del marco. Había alguien dentro. Toqué. Kyle, ¿estás ahí? Agua corriendo, un grifo abierto, ninguna voz. Giré la perilla y empujé. La puerta chocó con algo y rebotó a la mitad. Me escabullí y encontré a mi hermano de espaldas frente al lavabo. Llevaba sus pijamas de Avengers. Su cabeza estaba inclinada hacia abajo mientras se lavaba las manos. Suspiré, mitad alivio, mitad molestia. Amigo, me diste un susto de muerte. Estabas arriba hace un momento. Se giró lentamente. Sus ojos estaban normales, marrones con pupilas del tamaño usual. La sonrisa había desaparecido. Parecía cansado y confundido. Tenía que ir al baño, dijo, secándose los dedos en la camiseta. Estudié su cara. Ningún rastro de negro en los ojos. Ninguna pista de broma. Solo la inocencia habitual de un niño de 7 años. Aún así, la piel se me erizaba. Lo guié arriba, quitando migas del escalón antes de que las pisara. Vamos a la cama. Ya es tarde, refunfuñó, pero me siguió. Lo arropé. Revisé bajo la cama por costumbre. Apagué la luz y dejé la puerta entreabierta como le gustaba. Volví a mi cuarto, cerré la puerta del todo y me apoyé contra ella. Había imaginado esos ojos. Podrían las sombras del pasillo y mi cerebro inmerso en el juego haberse combinado en algo inquietante. Tal vez. Reanudé Elden Ring e intenté seguir jugando, pero el jefe me mató 2 veces en 10 minutos. Aún veía los ojos negros de Kyle en mi mente. Finalmente guardé y apagué la consola. 17 de la noche. Mamá y papá no llegarían hasta dentro de casi 1 hora. Me recosté con las luces encendidas, desplazándome por redes sociales para distraerme. Unos videos graciosos de perros ayudaron. Mi respiración se hizo más lenta. Me repetí que dejara de dramatizar. Seguramente Kyle había subido de puntillas a pedirme botanas. Se asustó y huyó cuando me vio levantarme. Un suave roce llegó a mis oídos como alguien cepillando tela. Me incorporé. Mi puerta estaba perfectamente cerrada. El ruido debía estar dentro de mi cuarto. Revisé el closet. Nada salvo camisas colgadas y cajas de juegos. Miré con desdén el hueco bajo mi cama y me reí de mí mismo. Ni pensarlo. El ruido sonó otra vez. Esta vez supe que venía del respiradero sobre mi escritorio. Las láminas metálicas vibraban suavemente y luego se detuvieron. Los ductos de aire recorren toda la casa. Si alguien habla cerca de una rejilla en otra habitación, puedes escucharlo. El cuarto de Kyle tenía un respiradero igual. Tal vez le estaba susurrando a un juguete. Tomé mi celular y le mandé un mensaje. Duérmete ya, enano. Dejé el teléfono en la mesa y esperé. 10 segundos después el respiradero volvió a sonar. 2 golpes rápidos,
como nudillos tocando metal desde el otro lado. El estómago se me contrajo. Me quedé bajo la rejilla, escuchando. Mi propia respiración parecía demasiado fuerte. De pronto la adrenalina me impulsó y salí al pasillo. La puerta de la habitación de Kyle estaba medio abierta. Entré. La luz de la lamparita de noche dibujaba siluetas suaves sobre el mueble, el piso y su rostro dormido. Estaba bajo la manta, con los ojos cerrados y respirando tranquilo. Abrazaba su tiburón de peluche gastado. Se veía en paz. El respiradero en su pared estaba a 1,20 m del suelo. Me acerqué y apoyé la oreja. Sentí aire frío, pero ningún golpe. ¿También lo habría imaginado? Salí del cuarto y cerré la puerta casi por completo otra vez. Al girar hacia el pasillo vi un movimiento al fondo. Algo se ocultó tras el armario de sábanas justo antes de que lo mirara de frente. El corazón me dio un vuelco. Obligando a mis pies a avanzar, llegué hasta el armario y lo abrí de golpe. Toallas, manteles, nada más. No entendía qué estaba ocurriendo, pero supe que ya no quería seguir jugando al detective. La voz de mamá siempre resonaba en mi cabeza. Confía en tu instinto. Regresé a mi cuarto, marqué a su celular y le conté todo. Los ojos oscuros, la sonrisa, los ruidos, la sombra. Mamá sonó serena pero firme. Me ordenó revisar que todas las ventanas estuvieran cerradas, encender todas las luces de la planta baja y mantener a Kyle conmigo hasta que regresaran. Papá escuchaba desde el altavoz del auto y dijo que ya venían en camino, que la boda había terminado temprano. 10 minutos, manténganse juntos, enciérrense. Volví de puntillas al cuarto de Kyle y lo desperté con cuidado. Estaba molesto, pero no dudó en seguirme cuando le dije que mamá quería que estuviéramos juntos. Cerré con llave mi habitación, empujé la silla del escritorio contra la manija y lo senté en la cama con mi tableta. Kyle se puso los auriculares y abrió Minecraft. Yo mantuve todas las luces encendidas y me ubiqué junto a la ventana, vigilando la calle. Aceras vacías. Una luz de porche se encendió 2 casas más allá. En algún lugar, un perro ladró a la nada. Mientras Kyle jugaba, me acerqué al cajón para sacar una manta. Al mover el pie, algo pequeño y duro rozó la alfombra. Lo recogí. Era un disco de plástico negro, del tamaño de una moneda. Empaque de lentes de contacto. Lo puse bajo la lámpara. En la superficie curva se leían palabras diminutas. Lente de disfraces cara completo. La garganta se me secó. Estos lentes cubren todo el ojo, volviéndolo de un solo color, como carbón puro. Volteé el envase. No había lente dentro, solo un poco de solución sobrante. Seguí buscando y encontré la otra mitad junto al cesto de basura, también vacía. 2 empaques. Alguien los había usado y tirado en mi habitación. Miré a Kyle. Estaba tarareando mientras construía una casa de bloques. Podía haberlos usado él. Eran enormes y difíciles de colocar. Un niño de 7 años no podría ponérselos solo, y mucho menos esconderse después. No tenía respuestas. Guardé los empaques en el cajón para mostrárselos a papá después. Por fin las luces de los faros iluminaron mi ventana. La camioneta de papá entró en el camino. Escuché las puertas del auto, el tintinear de llaves, la puerta principal abriéndose. Papá nos llamó desde las escaleras con voz firme. Le abrí y le conté todo de nuevo, mostrándole los envases de lentes. Su ceño se endureció. Revisó toda la casa mientras mamá se quedaba con nosotros. Todas las ventanas estaban cerradas, la reja del patio asegurada, la puerta del sótano y la del garaje intactas. Cuando terminó, admitió haber encontrado algo extraño. Huellas embarradas en el concreto justo afuera de la ventana del cuarto de Kyle, del tamaño de un adulto. Una incluso mostraba el arco de un pie descalzo, sin suela de zapato. Tomó fotos con su celular. Mamá quería llamar a la policía de inmediato, pero papá decidió esperar a la mañana y revisar las grabaciones del timbre. Esa noche dormí en el piso, al lado de la cama de Kyle, con un bate de béisbol en la mano. Dejé las luces encendidas hasta que amaneció. La policía llegó al día siguiente. Se llevaron los empaques de lentes y las fotos de papá.
La cámara del timbre no captó a nadie, pero la luz de movimiento del costado de la casa se había activado a las 9:05 de la noche, justo antes de que yo viera a Kyle sonriendo. La cámara apuntaba en mal ángulo, así que solo mostró un destello brillante y luego oscuridad. Los detectives sospechaban de una broma hecha por chicos mayores del vecindario. Los lentes Scara eran comunes en tiendas de disfraces, dijeron, pero también tomaron huellas de las ventanas y de los empaques. No coincidían con nadie de nuestra familia. Durante semanas después de aquello, yo revisaba cada cerradura 2 veces siempre que estaba en casa. Kyle dejó de ver caricaturas solo por las noches y dormía con la lámpara encendida. Yo abandoné Elden Ring un tiempo, prefiriendo juegos más luminosos que no me absorbieran tanto. Tengo mi propia teoría, y me aterra más que cualquier historia de fantasmas. Tal vez alguien planeó entrar a la casa, pensando que estaba vacía porque mamá publicó en redes que estarían en una boda. Quizá probaron primero la ventana de Kyle, lo vieron viendo caricaturas y retrocedieron. Metieron los empaques de lentes por la rendija de la malla para asustarlo. Luego rondaron buscando otra entrada. Cuando se encendió la luz del porche, huyeron dejando huellas en el lodo. Pero lo que me revuelve el estómago son esos ojos negros. Yo sé lo que vi. No puedo decir con certeza si alguien realmente llevaba puestos esos lentes mirándome a través de la puerta entreabierta, o si mi mente completó la imagen cuando vi a un extraño entre sombras. De cualquier manera, se sintió como pura maldad. Ahora mantengo mi puerta siempre cerrada por completo o completamente abierta, nunca a medias. Reviso el pasillo antes de jugar, y si alguna vez vuelvo a ver unos ojos como esos, me encerraré de inmediato y llamaré a la policía primero, no después. Mantenerme alerta quizás fue lo único que evitó que una mala noche se convirtiera en algo mucho peor. Historia 3. Trabajé como cuidador en un pequeño hogar de atención ubicado en medio de la nada, a unas 10 millas del pueblo más cercano. Era un lugar silencioso, rodeado de campos y bosques, donde por la noche solo se escuchaban los grillos y, de vez en cuando, algún búho que rompía el silencio. Durante el día el trabajo no era tan malo: ayudar a los residentes con las comidas, las actividades y la medicación. Pero el turno nocturno, esa era otra historia. De 10 de la noche a 6 de la mañana solo estábamos otra compañera y yo, Harper. La rutina era simple: acostar a los residentes, recoger un poco y luego sentarnos en la sala del personal a ver la televisión o conversar hasta que alguien activara el timbre de llamada. La mayoría de las noches no ocurría nada, pero una noche, hace aproximadamente un año, sí pasó algo, y es algo que jamás voy a olvidar. Era una noche fría de octubre, de esas en que el viento aúlla entre los árboles y hace que el edificio viejo crujiera. Harper y yo acabábamos de terminar nuestras rondas. Los residentes, unas 15 personas mayores con distintos grados de demencia o problemas de movilidad, ya estaban arropados. Habíamos limpiado la cocina, doblado algo de ropa y nos acomodamos en la sala del personal con una taza de té cada una. Esa sala estaba al final de un pasillo largo, con vista despejada a la entrada principal a través de una puerta de vidrio. Teníamos la TV con el volumen bajo, un late night de fondo, cuando sonó el timbre de la puerta. Eran las 2:30 de la mañana. Harper y yo nos quedamos heladas mirándonos. El timbre era de esos antiguos y estridentes que resuenan por todo el edificio. No solo era inusual, estaba mal. Nadie venía hasta aquí a esa hora. El hogar quedaba a millas de cualquier cosa, por un camino angosto con poco tránsito incluso de día, y mucho menos en plena madrugada. Las entregas siempre se programaban y las visitas nunca después de las 8 p.m. Mi primer pensamiento fue que quizá un familiar de algún residente se había presentado sin avisar, pero incluso eso parecía poco probable. ¿Quién demonios es?, susurró Harper con los ojos muy abiertos. No lo sé, respondí con el estómago hecho nudo. Revisemos la cámara. En la sala del personal había un monitor de seguridad pequeño que mostraba la puerta principal. Me incliné y lo encendí. La imagen granulada en blanco y negro parpadeó.
Y ahí estaba, un hombre de pie en el umbral. Parecía tener entre 40 y 50 años, pelo corto y oscuro y una chaqueta gruesa. Permanecía allí, con las manos en los bolsillos, mirando hacia la puerta. Había algo en su inmovilidad, en la forma en que estaba tan quieto, que me erizó la piel. ¿Deberíamos abrir?, preguntó Harper en un hilo de voz. Ni de broma, dije. No sabemos quién es. Hablemos por el intercomunicador primero. Las normas del centro eran estrictas. Nada de visitas fuera de horario y prohibido dejar entrar a desconocidos. Pulsé el botón del interfono y dije: «Hola, ¿podemos ayudarle?». El hombre inclinó levemente la cabeza, como sorprendido de escuchar mi voz. Sí», respondió con la voz crepitando a través del altavoz. «Mi coche se estropeó a un par de millas de aquí. Puedo usar su teléfono para llamar a una grúa». Su historia sonaba plausible, pero algo no encajaba. Tal vez por la hora, o por el hecho de que hubiera caminado 2 millas en la oscuridad hasta llegar aquí. Aún así no podíamos simplemente ignorarlo. «No podemos dejarlo pasar», dije intentando sonar firme pero educada. «Pero nosotros podemos llamar a la grúa por usted. Espere un momento, buscamos el teléfono». «De acuerdo, gracias», dijo con un tono plano. No se movió del escalón. Harper y yo nos miramos. «Yo traigo el teléfono», dijo, y se fue hacia la oficina por el pasillo. Yo me quedé frente al monitor, mirándolo. El tipo seguía allí, sin moverse, sin la inquietud normal de alguien con el auto averiado. Mi instinto me gritaba que algo estaba mal. Me repetí que era paranoia mía. Los turnos de noche en ese sitio me ponían nerviosa. Los pisos que crujían, la luz tenue y el murmullo de algunos residentes dormidos que se colaba por los monitores. Era fácil dejar volar la imaginación. Harper regresó con el inalámbrico. «Listo», dijo. «Vamos a avisarle que haremos la llamada». Caminamos hacia la entrada principal, quedándonos de nuestro lado del vidrio. Estaba a punto de hablar cuando me di cuenta de que no había nadie en el umbral. El hombre había desaparecido. Ningún rastro. La luz de seguridad exterior seguía encendida, iluminando el sendero de grava y el césped, pero allí no había nadie. «¿A dónde se fue?», preguntó Harper con la voz tensa. «Tal vez volvió a su coche», respondí sin creerlo. La carretera era una línea recta desde el hogar. Lo habríamos visto alejarse en el monitor. Además, apenas había pasado 1 minuto o 2 desde que le hablé. «Llamemos a la grúa de todos modos», dijo Harper. «Quizá regrese». Asentí, aunque me temblaban las manos mientras marcaba al taller local. Expliqué la situación, di la zona aproximada y dijeron que enviarían a alguien. Al colgar, Harper me aferró del brazo. «Mira», sisió señalando por el pasillo hacia la sala de TV. Se me detuvo el corazón. Allí, en el marco de la puerta de la sala, estaba el hombre. La misma chaqueta, el mismo pelo corto y oscuro, solo de pie, de espaldas a nosotras, mirando el interior del cuarto. El resplandor del televisor recortaba su silueta, volviéndolo casi una sombra contra la luz parpadeante. Aún no nos había visto. «¿Cómo demonios entró?», susurré, apenas audible. La puerta principal estaba cerrada con llave. La habíamos revisado antes de iniciar el turno como siempre. La trasera tenía el cerrojo echado y las ventanas estaban aseguradas. No había forma de que hubiera entrado sin romper algo. Y no escuchamos ningún ruido. El rostro de Harper palideció. «¿Qué hacemos?». «Escondernos», dije con la mente a mil, «y llamar a la policía». Retrocedimos despacio sin quitarle la vista de encima. Él seguía inmóvil. Nos deslizamos dentro de la oficina. Quedaba más cerca que la sala del personal y cerramos con llave. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el teléfono mientras marcaba 911. Le susurré a la operadora lo que pasaba. Un hombre desconocido dentro del hogar. Posible entrada forzada. 2 empleadas y 15 residentes vulnerables. Nos dijo que nos mantuviéramos donde estábamos y que los agentes iban en camino.
pero que tardarían unos 15 minutos por lo lejos que estábamos. 15 minutos me parecieron eternos. Harper y yo nos agazapamos detrás del escritorio, casi sin respirar, atentas a cualquier sonido. El hogar estaba inquietantemente silencioso. Ni pasos, ni crujidos, nada. No podía evitar imaginar al hombre recorriendo los pasillos, quizá entrando en las habitaciones. La mayoría eran demasiado frágiles o estaban demasiado confundidos para defenderse. Solo pensarlo me revolvió el estómago. ¿Crees que sigue ahí?, susurró Harper. No lo sé, respondí. Parecía no moverse. Esperamos con los segundos arrastrándose. Cada crujido del edificio nos hacía brincar. Miraba el reloj una y otra vez, contando los minutos para la llegada de la policía. Por fin escuchamos sirenas a lo lejos. Me asomé por la ventanilla de la oficina y vi 2 patrullas subiendo por la entrada, con luces rojas y azules destellando. Salimos con cuidado y nos reunimos con los agentes en la puerta principal. Eran 3, 2 hombres y una mujer, serios pero tranquilos. Les explicamos todo: el timbre, el hombre, cómo había aparecido adentro. Nos pidieron que nos quedáramos junto a la entrada mientras ellos registraban el edificio. Nosotras nos apretábamos las manos mientras sus linternas barrían los pasillos. La búsqueda pareció interminable, aunque quizás solo fueron 10 minutos. Regresaron negando con la cabeza. No hay nadie, dijo la agente. Revisamos cada cuarto, cada armario, incluso el sótano. Tampoco hay signos de entrada forzada, ni ventanas rotas ni cerraduras manipuladas. Pero lo vimos, respondí con la voz temblorosa. Estaba en la sala de televisión. Puede que se marchara antes de que llegáramos, dijo uno de los policías. Pudo haber salido por atrás. Lo habríamos oído, replicó Harper. La puerta trasera hace mucho ruido al abrir. Los agentes se miraron entre sí, pero no discutieron. Tomaron algunos datos, nuestras declaraciones, y nos dijeron que llamáramos de nuevo si pasaba algo más. También sugirieron avisar a nuestra gerente para que enviara personal extra por seguridad. Después de que se fueron, Harper y yo nos sentamos en la sala del personal, demasiado asustadas para hacer gran cosa. Llamé a nuestra gerente, Linda, que vivía a unos 20 minutos. No le entusiasmó que la despertaran a las 3 de la mañana, pero accedió a venir y quedarse con nosotras hasta que llegara el turno de la mañana. Linda apareció alrededor de las 3:30, con cara de mal humor, pero preocupada. Nos preparó té y se sentó con nosotras en la sala del personal, pidiéndonos cada detalle. Repetimos la historia y ella misma revisó las cerraduras, confirmando que todo estaba seguro. Tal vez fue una broma, dijo, aunque no sonó convencida. Chicos del pueblo o algo así. Los chicos no vienen hasta aquí, le respondí. Y no era un chico, era un hombre. Intentamos calmarnos, encendiendo de nuevo la televisión para romper el silencio. Linda nos contaba sobre un nuevo residente que llegaría la semana siguiente cuando lo oímos. La puerta principal se abrió con ese chirrido inconfundible y luego se azotó. El sonido retumbó por el pasillo. Harper soltó un jadeo y sentí que el corazón me saltaba del pecho. Linda se puso pálida. «Quédense aquí», dijo, poniéndose de pie, pero la sujeté del brazo. «Ni hablar», respondí. «No nos vamos a separar». Tomamos el teléfono otra vez y marcamos 911, susurrando a la operadora que alguien acababa de abrir la puerta de entrada. Mientras Harper hablaba, me acerqué a la ventana que daba al camino de entrada. Se me cortó la respiración. Allí, corriendo por el sendero de grava, iba el hombre. La misma chaqueta, la misma contextura. Corría hacia la carretera, su figura desapareciendo en la oscuridad más allá del alcance de la luz de seguridad. «Está afuera», chisé señalando. Harper y Linda se apretujaron junto a la ventana, pero él ya se había perdido, tragado por la noche. La policía regresó, esta vez con un perro. Registraron todo el perímetro, pero no encontraron nada. Ni huellas, ni marcas de neumáticos, ni señales de nadie. El perro tampoco captó rastro. Los agentes fueron amables, aunque escépticos.
Seguramente pensaban que estábamos sugestionadas, trabajadoras del turno nocturno imaginando cosas. Se quedaron hasta que el turno de la mañana llegó a las 6 de la mañana. Para entonces, Harper y yo estábamos exhaustas, con los nervios destrozados. Renuncié una semana después. Ya no podía con los turnos de noche. No después de aquello. Harper se fue un mes más tarde. Nunca supimos quién era aquel hombre ni qué quería. Lo más aterrador es que estuvo dentro del edificio todo el tiempo que la policía estuvo allí, escondido en algún lugar que no revisaron. Quizá en un hueco de rastreo del ático, no lo sé. Lo único que sé es que me alegra no trabajar más allí. Los turnos nocturnos en un hogar de cuidados ya son bastante inquietantes sin desconocidos apareciendo en medio de la nada, entrando y saliendo como si fueran fantasmas.